Hola, ¿cómo andan? Perdón, estaba acomodando un poquito las filminas en el celular. Hoy les voy a dar la clase de metabolismo celular. Sí, es una clase un poco engorrosa, quizás es la clase más engorrosa de todo el año. Voy a empezar a explicarles algunas cosas curiosas sobre la mitocondria. ¿Sí? Me voy a achicar la imagen. Esperen que ahí está. Esta que tenemos al lado es un esquema de una mitocondria, un poquito como me estuve hablando o intenté explicar en el trabajo práctico número 1, es un modelo didáctico de una mitocondria que no está a escala, que no tiene sus colores, que no tiene la forma exacta de cómo sería una mitocondria, pero lo que nos permite ver es que tiene su propio ADN, ¿sí? Acá arriba dice, señala esos firuletes violetas, son el ADN mitocondrial y tiene sus propios ribosomas. Eso quiere decir que es una estructura que tiene cierta independencia del resto de la célula, porque tiene su información genética propia y puede fabricar sus propias proteínas, ¿sí? Que era como las funciones principales que tenía la célula. Hay una explicación para esto. Hay una teoría de cómo se formó la mitocondria que está prácticamente con consenso, está aceptada en la ciencia, que lo que dice es que las mitocondrias tienen un origen, se llama endosimbionte. ¿Qué quiere decir? Las mitocondrias eran una bacteria que se intentó comer por una célula eucariota y en ese proceso no se llegó a hacer una digestión completa de la mitocondria y lo que sucedió es que quedó encapsulada dentro de la célula, se generó una relación simbiótica en la que se beneficiaba tanto la célula que la contenía como la mitocondria o la bacteria que le dio origen, y a lo largo del tiempo la mitocondria fue perdiendo genes, ¿sí? Algunos de los genes pasaron al núcleo de la célula y hoy en día no existen las mitocondrias con vida libre, sino que todas las mitocondrias viven dentro de nuestras células, ¿sí? Y nosotros no podemos vivir con la mitocondria porque ahora vamos a ver que es una estructura esencial para que podamos respirar. Todos los organismos pluricelulares, los organismos que producen, que tienen cierto tamaño y tienen muchas células, como los animales, las plantas y los hongos, tienen mitocondria y tienen ese tamaño gracias a que tienen un alto metabolismo celular debido a esta organela, ¿sí? Otra curiosidad de la mitocondria es que la mitocondria, el ADN mitocondrial, el ADN que está dentro de las mitocondrias, se utilizó para hacer este mapa que ven acá, que es un mapa que ordena cómo se produjeron las migraciones que permitieron la distribución del ser humano en todo el planeta. Este estudio tuvo el título de la EVA mitocondrial. Lo que se trató de encontrar fue cuál fue la primera mujer, entre comillas, en el sentido de que probablemente era una población, era un grupo de mujeres que tenían ciertas características genéticas en sus mitocondrias, y cómo las distintas etnias, los distintos pueblos fueron migrando a lo largo del mundo y fueron colonizando distintas partes a partir de estas mujeres. Se encontró que el origen de estas mujeres o de estas poblaciones estaba en el África subsahariana, ¿sí? En el sur de África, y desde ese lugar se distribuyeron. Y hay un cuadrito acá al costado donde tienen los años en los que se produjeron aproximadamente esas migraciones. Todo eso se puede estudiar mediante PCRs, que ahora se escucha mucho hablar de PCRs, y analizando las mutaciones que se va produciendo en el ADN mitocondrial y cómo va variando los genes de la mitocondria a lo largo del tiempo. ¿Y por qué se habla de EVA mitocondrial? Esto tiene que ver con cómo se produce la fecundación. Quizás ustedes hayan visto este capítulo de Los Simpsons donde Homero le explica a los chicos y a Marge
empieza a contar la historia de cómo tuvieron a Bart, y lo hace de una manera muy explícita y explica cómo se produjo la fecundación, y lo que muestra es que el espermatozoide Homero ingresó dentro del óvulo Marge. ¿Sí? Ven que ahí tiene los piquitos del pelo azul de Marge, el óvulo. Esto no es lo que sucede en la realidad. Y no pongo a los Simpsons porque, bueno, sí, es una caricatura y pueden hacer lo que quieran. Pero hay muchas ilustraciones, incluso en libros de texto, que lo muestran de esta manera, en el sentido de que el espermatozoide ingresa al óvulo. Lo que pasa en la realidad es lo que se ve en estas imágenes de arriba. El espermatozoide no ingresa al óvulo, sino que fusiona la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del óvulo, y lo que ingresa es solamente el núcleo del espermatozoide. En el espermatozoide, ahí vemos el núcleo que está pintado de un color bordó, y vemos que en la base de la cola están todas las mitocondrias, ¿sí? En esta zona de acá. Entonces, esa parte del espermatozoide no ingresa a la mitocondria, al óvulo. Entonces, todos nosotros heredamos las mitocondrias de nuestras madres. Por lo tanto, si hacemos un seguimiento del ADN de las mitocondrias, hacemos un seguimiento matrilineal, ¿sí? Seguimos la línea materna de cómo se fueron heredando esos genes. Por eso el estudio que estudió cómo migró el ser humano alrededor del planeta, se llama EVA mitocondrial, porque lo que estudiaron fueron ADN maternos de las mitocondrias, ¿sí? Bueno, este era un pequeño detalle sobre para qué se pueden llegar a utilizar las mitocondrias. Pero vamos a volver a las funciones, ¿sí? Acá yo les voy a hacer dos preguntas. Si quieren pueden pausar el video, tratar de por lo menos mentalmente contestarlas, y después seguimos con el video, porque yo a continuación las voy a explicar. Una de las preguntas es ¿qué es la respiración? ¿Sí? ¿Qué es la respiración para ustedes? Y la otra pregunta es ¿dónde se consume el oxígeno que respiramos y dónde se produce el dióxido de carbono que exhalamos? ¿Sí? Les dejo un segundo de silencio para que hagan pausa en el video y a continuación lo explico. Probablemente, si ustedes pusieron pausa en el video y trataron de contestar estas preguntas, habrán contestado que la respiración es el intercambio de gases en los pulmones. Digamos, yo inhalo y exhalo. Inhalo oxígeno, ¿sí? Ahí se consume el oxígeno que inhalamos, y exhalo dióxido de carbono, ¿sí? Ahí se produce el dióxido de carbono que exhalamos. Bueno, en términos biológicos y en términos de biología celular, eso está mal, ¿sí? La respiración es un proceso bioquímico que sucede dentro de las células. El oxígeno que inhalamos, vamos a ver al final de todo esto, y cuando lleguemos al final van a ver que tiene sentido esta palabra, esta frase que voy a decir, porque no va a tener mucho sentido. El oxígeno que exhalamos funciona como un aceptor de electrones y se termina transformando en agua, ¿sí? Después vamos a ver que cuando termine de explicar todo, espero que tenga mucho más sentido para ustedes que lo que estoy diciendo ahora. Y el dióxido de carbono que exhalamos el oxígeno que está en el dióxido de carbono no proviene del oxígeno que inhalamos, sino que proviene de la degradación de las azúcares, ¿sí? O sea que lo que nosotros comemos lo degradamos y lo liberamos como un gas a través de la respiración. Vamos a ir por partes con esta explicación, y primero voy a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con química, porque si no va a ser muy difícil de entender. Voy a tener que explicar varias cosas que tienen que ver con química. Ténganme un poco de paciencia. Si no entienden algo, pónganle pausa y vuelvan para atrás con el video. Si quedan dudas, ahora esta semana vamos a empezar otra vez con clases completamente virtuales. Y yo en el horario de clase que tenemos voy a agregar ¿cómo se llama? Clases virtuales para consultar, sobre todo. Las clases teóricas yo se las voy a armar por acá por YouTube.
Las consultas muy puntuales, si quieren me las pueden hacer en el Classroom, pero si, por ejemplo, yo por alguna razón no les contesto en el Classroom, a veces puede ser que se me traspapelen, o quieren hacer alguna consulta que requiera de que yo lo explique de manera más gráfica, por ejemplo con algún dibujito que les puedo poner en un PowerPoint, o hacer algún dibujo en un papel y mostrárselos en la cámara, o de alguna manera que les parezca, o me quieran repreguntar, entonces pueden unirse a estas clases virtuales, ¿sí? Pero lo que les recomiendo es que para unirse a las clases virtuales hayan visto todo el video y hayan leído el trabajo práctico, porque vamos a tener 1 hora y media, hora y media, y voy a ir rápido, ¿sí? Entonces, como para agilizar las preguntas y respuestas, tengan más o menos en mente qué es lo que me van a preguntar, ¿sí? No voy a hacer más que responder preguntas de ustedes en estas clases. Pero bueno, seguimos. Entonces, estas fórmulas que vemos acá son azúcares, ¿sí? Acá vemos la estructura química, una manera de dibujar la estructura química de la glucosa, ¿sí? Acá vemos otra manera de dibujar la estructura química de la glucosa. Otra vez, volviendo al tema de los modelos didácticos, son palitos que representan átomos, o palitos y letras que representan átomos. Estas estructuras no se ven para nada así, ¿sí? Es solo una representación que nos ayuda a entender la forma o la estructura que tendrían. Una de las cosas que podemos ver, esperen que borro, es que esta molécula, esta y esta, si les prestan atención, se parecen mucho, solamente cambia la posición en la que están algunos átomos. Estas tres moléculas son azúcares simples, monosacáridos, mono de uno, sacáridos de azúcares, y son la glucosa, que es la azúcar principal. Este nombre sí acuérdenselo porque es con la que vamos a... lo vamos a nombrar un montón en toda esta primera parte y probablemente la segunda parte también de la materia. Cuando hablamos de nutrición vamos a hablar mucho de la glucosa, y después hay otras dos azúcares simples que son la galactosa y la fructosa. La azúcar que comemos nosotros, que le ponemos al té, al café, es esta de acá, ¿sí? Que es un disacárido porque tiene dos azúcares, que está formado por glucosa y fructosa. Cuando yo mezclo glucosa con fructosa, lo que obtengo es sacarosa, ¿sí? Perdón, tengo justo un cosito en el celu y no me permite dibujar en la parte inferior. Esta es la sacarosa, que se forma a partir de fructosa y glucosa, que son dos monosacáridos. Ese es el azúcar de caña, el azúcar cristalina que le ponemos al café. En la naturaleza existen otros disacáridos, por ejemplo, la leche materna y la leche de cualquier mamífero mezcla la glucosa con la galactosa y produce la lactosa. Han visto que hay leches que vienen deslactosadas porque hay gente que tiene cierta sensibilidad o es alérgica a el disacárido lactosa. Entonces lo tratan con una proteína, una enzima, que lo que hace es cortar este enlace de acá. Entonces lo que tenemos es por un lado galactosa y por el otro lado glucosa. Y estas personas no tienen sensibilidad a la glucosa o a la galactosa, sino que a la lactosa en general. La lactosa es un disacárido, ¿sí? Entonces esos son ejemplos de azúcares. Nosotros nos vamos a basar en la glucosa. Nuestro cuerpo, si le damos otras azúcares como la galactosa o la fructosa, las puede convertir, tiene procesos químicos para convertirlas todas en glucosa, y las células van a usar principalmente la glucosa, ¿sí? Que es esta que está acá arriba. Y las células del cerebro principalmente utilizan como única fuente de energía a la glucosa, ¿sí? Así que es una molécula muy importante. Bueno, ¿qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Esta es una reacción química general que lo que muestra es que la glucosa, cuando se combina con oxígeno, produce dióxido de carbono, agua y energía, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con esto. Vimos que al oxígeno terminaba yendo a otro lugar
que es esta molécula de agua, y este dióxido de carbono venía de la degradación de la glucosa, ¿sí? Y después acá vemos que como energía aparece una palabra, unas siglas, que es el ATP. Además de la glucosa, se van a tener que acordar de este nombre, del ATP. Y les voy a explicar qué es este ATP, que es un portador de energía. El ATP es esta fórmula espantosa, gigante, que se llama adenosintrifosfato, ¿sí? Esta molécula tiene la capacidad de romper enlaces químicos o volver a unirlos. Cuando los rompe, libera energía. Cuando los une, puede almacenar energía. El ATP es uno de los nucleótidos que forman el ADN, por ejemplo. Es la adenina, ¿sí? Que acá está dibujada en este lugar, ¿sí? Esa molécula que está en el ADN es la adenina. Se puede romper ese trifosfato y formar un polímero, ¿sí? Una sucesión de moléculas distintas, que es la adenina, que es esta molécula de acá. Pero además la célula lo utiliza para un montón de otras cosas, principalmente para almacenar energía. ¿Cómo almacena energía? Acá lo tenemos. Cuando lo tenemos en forma de ATP, de adenosintrifosfato, está acumulando energía. Cuando se transforma en ADP, adenosindifosfato, porque pierde un fosfato, puede liberar esa energía, que es esta flecha verde que tenemos acá, ¿sí? Y esta reacción química puede revertirse, y yo con un fosfato más un adenosindifosfato puedo volver a obtener un ATP. De esta manera funciona como si fuese una batería. Se puede cargar o descargar de energía. Ese es el ATP, ¿sí? Que veíamos acá al final de la reacción. Ahora, hay otro concepto importante que quiero que recuerden. Deberían, no sé si con el tema de la pandemia lo habrán visto en tercero, pero deberían haberlo visto o en tercero. En segundo ya es más difícil, pero en tercero deberían haber visto este tema, que es oxidación-reducción. O por lo menos tendrían que haber visto nomenclatura química y ver que los compuestos químicos pueden tener estos números acá arriba que se llaman estados de oxidación. Se los voy a explicar con este ejemplo. En la ecuación que tenemos arriba, voy a cambiar de color. En esta ecuación que tenemos acá, pero cambié de lápiz también, en esa ecuación que tenemos ahí, lo que vemos es que el hierro se une al oxígeno y produce óxido de hierro, ¿sí? Y abajo tenemos la reacción desglosada. Lo que le pasa al hierro es que pierde 3 electrones, ¿sí? Los electrones están unidos al átomo de hierro. Ese hierro pierde 3 electrones. Al perder 3 electrones pierde 3 cargas negativas, por lo tanto queda con una carga positiva, una carga eléctrica. Y nosotros teníamos un hierro metálico que tenía carga eléctrica 0, era eléctricamente neutro, y termina teniendo una carga positiva, hierro más 3. Y al oxígeno lo que le pasa, voy a borrar un poquito todo esto, al oxígeno lo que le pasa es que toma 2 electrones, que los va a tomar de los electrones que perdió el hierro, y termina teniendo una carga eléctrica menos 2. Cuando el número de oxidación del átomo, no se preocupen, yo no les voy a tomar estas reacciones químicas, ni... se me está desestabilizando el gimbal. A ver si... Ahí. Esperen que tenido un problema tecnológico. Bueno, a ver si puedo arreglarlo. Disculpen, a ver si puedo seguir así. Bueno, les decía, no les voy a tomar estas reacciones químicas. Lo que quiero que entiendan es que existen estas reacciones que son la de oxidación y reducción. Cuando un átomo se le reduce el número de oxidación, se llama reducción, ¿sí? Porque se reduce. Y cuando aumenta, o sea que cuando pierde electrones, ¿sí? Cuando le aumenta el número de oxidación, se llama oxidación.
Las oxidaciones en muchos casos, por ejemplo en los metales, se dan cuando reaccionan con el oxígeno, por eso reciben el nombre de oxidación. ¿Sí? Estos procesos se van a producir dentro de la célula, va a haber moléculas que van a perder o a ganar, a ver, sigue tirando un error, perdón, el soporte del celular me tira un error. Estas reacciones van a pasar dentro de la célula y esos electrones va a haber una molécula que es esta, que se llama NAD, ¿sí? Que es esta otra molécula horrible que va a transportar esos electrones, porque esos electrones, cuando una molécula se destruye y libera energía, en general es una oxidación. Pero cuando el cuerpo quiere fabricar una molécula nueva que le va a servir para cumplir alguna función, eso se llama reducción. A veces el cuerpo tiene que liberar, la célula tiene que liberar, producir energía y va a liberar electrones. El NAD va a aceptar esos electrones y se los va a llevar, y a veces tiene que sintetizar algo, fabricar algo, entonces va a necesitar electrones. Entonces va a venir el NAD y va a dar esos electrones. Pero básicamente es un transportador de electrones, ¿sí? Entonces, lo importante era, acuérdense de la glucosa, ¿sí? Que es el azúcar que vamos a usar, y acuérdense de que tenemos el ATP, que es el que transporta energía, y tenemos el NADH, que es el que transporta electrones. Con estos tres nombres es con los que vamos a trabajar todo el tiempo. Entonces, la función principal de la mitocondria es producir energía. Esta energía la va a producir en dos procesos químicos que suceden dentro de la célula: la glucólisis, que sucede en el citoplasma de la célula, y el ciclo de Krebs, que sucede en la mitocondria. Estos dos procesos son una sucesión de reacciones químicas. Yo se las voy a mostrar, no se las voy a pedir que la estudien de memoria ni nada por el estilo, pero se las voy a mostrar para que vean que es una sucesión de reacciones químicas bastante compleja, que al final de todo lo que van a producir es este ATP, que es esta batería de energía que tiene la célula. Esperen. Bueno, esta es la glucólisis. Si se fijan, yo lo que voy a marcar es la glucosa que está acá. El proceso va a seguir todo este camino hasta llegar a esta molécula que está acá, que se llama piruvato. En el proceso de glucólisis, en algunos momentos, como en este y como... Voy a cambiar el color, a ver, voy a poner verde. Como en este y como este, se va a gastar ATP. Fíjense que en esos dos procesos tenemos acá, pasa de ATP a ADP, o sea que se usó energía para ese proceso, y acá también. Pero después se va a volver a recuperar, como acá y acá. Entonces, y fíjense que en este lugar, la molécula de glucosa que se había ido transformando químicamente se transforma en dos moléculas distintas. O sea que esta parte del proceso, como dice acá, se da dos veces. En el proceso vamos a tener que usar... No, necesito el lápiz otra vez. Ahí está. Vamos a tener que usar dos ATPs para activar la glucosa, pero después vamos a recuperar dos ATPs por dos, porque este proceso es doble, porque en realidad la glucosa se dividió en dos y está produciendo el doble de ATP. Vamos a recuperar 4 ATPs en total, ¿sí? 2 que se ven ahí, pero en realidad este proceso es doble. Así que, en definitiva, después de todo este proceso bastante complejo, la célula recupera 2 ATPs. Acá hay un punto de quiebre, ¿sí? En este proceso la célula produce piruvato, pero si no produce... si no tiene oxígeno, para el siguiente proceso, ese piruvato se transforma en una sustancia química que se llama ácido láctico, que es lo que se nos acumula en los músculos cuando corremos sin oxigenar bien. Bueno, eso es ácido láctico y se produce cuando no nos llega suficiente cantidad de oxígeno a los músculos. Si nos llega suficiente cantidad de oxígeno al músculo, lo que pasa... Uy, perdón. Esperen que se me está volviendo a desconfigurar esto. ¿Para qué me puse a usar esto yo?
Disculpen, no quiero cortar el video para no volver a grabarlo. Voy a hacer una cosa, a ver, perdonen la desprolijidad. Voy a sacar el celu de acá. Voy a apagar esto. Y lo voy a apoyar. Esperen que se apagó. Ahí está. Y lo tengo yo en la mano, el celular, porque el aparatito este me estaba trayendo problemas. Bueno, les decía, después de todo este proceso se producen 2 ATPs, pero si no tengo oxígeno, solamente se va a producir este proceso, y si tengo oxígeno, lo que se va a producir es el siguiente proceso químico, que es el ciclo de Krebs. Este pasa dentro de la mitocondria y es también este sistema súper complejo, que fíjense que acá tenemos el piruvato, ¿sí? Ahí arriba dice piruvato, entra en todo este ciclo, que como es un ciclo, cada tanto se puede volver a entrar una molécula. Hay moléculas que se van degradando, y lo que se va produciendo acá es dióxido de carbono, ¿sí? Y además lo que se va produciendo es NADH, que era ese transportador de electrones. Acá se produce NADH, acá se produce NADH, acá también. Y en algunos lugares se produce ATP, ¿sí? Como acá o como acá. Al final de este proceso se producen varias moléculas de ATP, y lo que se produce también es NADH, que es este transportador de electrones, que ahora vamos a ver que la célula tiene un mecanismo para de ese NADH transformarlo en energía. Pero básicamente también son varias, de cada vuelta de esto se producen 2 moléculas de ATP y varias moléculas de NADH, ¿sí? O sea que de la original, de cada molécula de glucosa, se producen 2 ciclos de esto. O sea que son 4 moléculas de ATP y, esperen que marco con el lápiz, y 1, 2, 3, 4 moléculas de NADH. Ahora, una vez que pasó todo esto, toda la glucosa se terminó transformando en dióxido de carbono, a mí me queda ATP, que es energía que la célula puede usar inmediatamente, y después me queda NADH, ¿sí? Que acá lo vemos, que el NADH, esos electrones que iba transportando, los puede meter en esta estructura que tiene la mitocondria, que se llama cadena transportadora de electrones, y cuando mete electrones acá, lo que hace es lo siguiente: a través de la membrana plasmática bombea átomos de hidrógeno para afuera. Esto es todo un chino, ¿sí? Yo ahora les voy a hacer un resumen de lo que quiero que se acuerden, pero voy a tratar de explicárselos todo para que no tirarles el resultado sin haberles explicado nada. Yo después, cuando ustedes vean el trabajo práctico, van a ver que no les pido todos estos detalles, pero quiero como que explicarles todo. Y es medio complicado explicarlo todo así tan resumido, y estando en un contexto de virtualidad donde quizás esto me llevaría 3 o 4 clases explicarlo, y en general yo en una clase explico la glucólisis, en otra explico el ciclo de Krebs, antes había explicado el transporte de membranas, entonces explicaba varias cosas. Esto quiero tratar de explicarlo lo más resumido posible para ver algunos otros aspectos del metabolismo celular y de nutrición, pero quiero que por lo menos esté más o menos explicado. Si ustedes, el otro día en la presencialidad le hice el comentario a los chicos que estaban, si alguno de ustedes van a estudiar alguna carrera biomédica, medicina, biología, veterinaria, nutrición, ¿sí? Ese tipo de carreras, yo en todo caso les doy algún apunte como para que puedan profundizar, para que tengan, o algún videíto que lo explique más en profundidad. Pero al resto que no va a estudiar ninguna de estas carreras, que quizás esto no les sirva tanto, no los quiero volver locos, ¿sí? Pero bueno, volvemos. Entonces,
El NADH mete electrones, esperen que lo borro otra vez, mete electrones en esta cadena transportadora de electrones. Y cada vez que pasa un electrón, lo que pasa es que salen hidrógenos para afuera, ¿sí? Ahora, hay una cuestión. En la membrana plasmática, cuando se acumulan muchas sustancias químicas de un lado, después tienden a tratar de entrar, ¿sí? Es como si yo tuviese una represa que la lleno de agua y el agua va a tratar de salir. ¿Y cómo entran estos hidrógenos? Bueno, entran por esta molécula de acá que se llama, esperen que ya estoy haciendo un mamarracho, se llama ATP sintetasa, ¿sí? O sea que es una molécula que sintetiza ATP. Básicamente todo este lío es para decir que el NADH permite que salgan hidrógenos que cuando vuelven a entrar por acá producen ATP. Y el ATP es la energía para la célula, ¿sí? O sea, todo lo que se les tiene que quedar claro es eso, que el NADH permite sacar hidrógenos que después vuelven a entrar por esta molécula de acá, que es como una especie de planta productora de energía, ¿sí? Y que va a producir el ATP, que el ATP es energía para la célula, es como si dijéramos electricidad, ¿sí? Para que quede claro. Bueno, este es todo el proceso por el cual la célula animal produce energía, ¿sí? Ahora, y acá tenemos la ecuación simplificada, pero fíjense que una cosa que me había olvidado de explicarles. Acá vemos que los electrones, cuando terminan todo este recorrido, terminan uniéndose al oxígeno y a más hidrógenos y formando la molécula de agua, ¿sí? Cuando lo vemos en esta fórmula, nosotros vemos que el oxígeno se va a unir a algunos hidrógenos de la glucosa y va a terminar formando la molécula de agua. El oxígeno de la glucosa y el carbono van en todos esos procesos químicos que yo les iba mostrando, todos esos pasos, van a terminar formando el dióxido de carbono, ¿sí? O sea que nosotros cuando exhalamos, vamos a exhalar dióxido de carbono. Y el agua va a terminar formando parte del agua de nuestro organismo. No es una cantidad, no son litros de agua, sí son algunas moléculas de agua, pero van a terminar formando parte de nuestro organismo. Obvio que en la respiración también liberamos agua, ¿sí? Pero no es, probablemente no sea el mismo agua que se produjo en la célula, ¿sí? Porque es el agua que tenemos humedeciendo nuestros pulmones. Bueno, y la otra estructura que les quería comentar, y esta la voy a hacer mucho más corta, es el cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto también tiene ADN como las mitocondrias, también tiene un origen endosimbiótico, o sea que hubo una célula eucariota que tenía ya la mitocondria, que se comió otra bacteria, esta bacteria era fotosintética, armó un mecanismo simbiótico con esa bacteria fotosintética y la terminó asimilando. Y lo que tenemos es este cloroplasto, que son estructuras típicas de las células vegetales que pueden producir energía parecido a como la producen las mitocondrias, pero utilizando la luz solar. Y el proceso es el siguiente. La luz solar impacta en algunas sustancias químicas que están sobre el cloroplasto y fíjense que son estas de acá, que se llaman fotosistemas. Fíjense que también es una cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que, esperen que lo marco con rojo, que se va a ver mejor, que hace todo este recorrido y a medida que va haciendo este recorrido, lo que va haciendo es mandar hidrógenos hacia adentro de la célula, ¿sí? Y cuando manda esos hidrógenos adentro de la célula, después los hidrógenos tienden a tratar de salir y acá tenemos otra vez una ATP sintetasa, unas fábricas de ATPs que lo que va a hacer es que cada vez que salgan esos hidrógenos va a fabricar ATP, va a fabricar energía para la célula. Creo que acá, a ver, sí, ahí terminaba. Los cloroplastos además con esto van a poder fabricar
¿cómo se llama? Glucosa, con un proceso inverso al de la glucólisis, ¿sí? No es exactamente al revés que el otro, pero es un proceso parecido. Un montón de pasos químicos que le permiten a las plantas producir glucosa. ¿Por qué? Porque la célula va a usar este ATP y fíjense que también se produce NADH, ahí, borro un poquito. Fíjense que, no, esperen, borrar todo, ahí está. Y cambio, ahí tengo el lápiz. Fíjense que lo que se va a producir de este proceso es ATP y NADH. Y yo les decía que el NADH, cuando se tiene que fabricar algo, esos electrones lo utiliza para fabricar. Y para fabricar glucosa vamos a necesitar electrones del NADH, electrones e hidrógenos y energía, ¿sí? Y fíjense una cosa que acá se ve. Lo que hace la planta para obtener, o el cloroplasto, para obtener los electrones que va a transportar por toda esta cadena de transporte de electrones, es robárselos al agua, ¿sí? Se los quita al agua y en ese proceso de quitar electrones al agua se produce oxígeno como desecho, ¿sí? Entonces es exactamente el proceso inverso de la fotosíntesis, ¿sí? Bueno. Este video yo lo voy a dejar hasta acá para no... Esperen que estoy complicado porque lo estoy sosteniendo el teléfono con las manos. Este video lo voy a dejar hasta acá para no extenderlo mucho, porque además es bastante pesado en cuanto a todas las cuestiones químicas. Yo les voy a armar un segundo video explicando específicamente las preguntas del trabajo práctico. Y después también vamos a tener el encuentro virtual la semana que viene. Sí, el jueves probablemente lo voy a poner 8:30. No lo voy a poner tan temprano a las 7:30, que es cuando tendremos la clase, porque de todas maneras va a ser un encuentro, calculo que de 1 hora, hora y media, así que 9:30, 10 ya habríamos terminado, que sería el horario que empieza la otra materia, si es que les dan Zoom o no sé cómo lo va a organizar la profe. Cualquier duda que tengan, si tienen dudas puntuales, me las preguntan directamente en el Classroom. Les mando un saludo, disculpen la desprolijidad de que se me desconfiguró el soporte del celu y esas cosas. Voy a ver si para la próxima lo tengo más afilado ese tema. Un saludo.